Aleluya. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias a Dios por su inmensa bondad y por su misericordia de volver a estar a su presencia, a llevar el alimento espiritual, a seguir golpeando sobre la roca, porque como único podemos es así. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatamos. Tenemos que conocer que las puertas del Hades no prevalecerán ante la iglesia de Jesucristo. Por ende, tenemos que estar luchando y haciendo la palabra en todo tiempo, haciéndola. Allí Dios, cuando estaba frente al río Jordán, allí Josué, que tenía que pasar, aleluya, a aquellos hijos a poseer la tierra, le dijo: mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No tema ni desmaye, porque Jehová tu Dios irá contigo. Pero dice que no sea parte de ti este libro de la ley. Es estar constantemente sobre la palabra, haciendo la palabra, orando en la palabra, bendiciendo en la palabra, por la sencilla razón que así recibiremos y seremos prosperados. ¿Por qué razón? Porque el enemigo no descansa. Y aquí en 1 de Samuel 2:10 dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, y dará fortaleza a su rey, y enaltecerá el poder de su ungido. Pero es nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, es el que hará este milagro. Por ende, no se puede apartar este libro de nuestra boca, porque ahí nos hará prosperar el Señor. Él estará con nosotros. Dice el 4 del mismo capítulo: los arcos de los fuertes son quebrantados, y los débiles se ceñirán de fortaleza. Bendito sea Dios. ¿Por qué razón hablo esto? Porque lograr ser un ungido es una bendición muy grande, pero es una bendición que demanda mucha relación con Dios, porque la obra del rey solamente la puede hacer Él. Él es el único que puede avanzar en medio de esta situación. Y aquí dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, le dice al rey, ¿no? Y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra y dará fortaleza a su rey, y enaltecerá el poder de su ungido. Él no está con nosotros. Él no va a estar con nosotros si Jehová está con nosotros. Él no va a poder hacer mellado en nuestras vidas si Jehová está con nosotros. Él no va a poder prosperar en sus instintos si Jehová estará por nosotros. Porque dice: los arcos de los fuertes son quebrados, y los débiles se ceñirán de fortaleza. Aunque esté en momentos de debilidad, de flaqueza, Él será fuerte. Ellos podrán tener ejército y levantar poderes, pero nuestro Dios es poderoso, es soberano. No se aparte de ti este libro. Meditará de día y de noche. Es en todo tiempo, porque el enemigo no descansa. Y cuando estamos preparados para ser ungidos, allí viene la persecución. Y allí dice el Samuel 1:16, habla 16. Voy a leer desde el primer versículo. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo tú has de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel?
Ahí el siervo de Dios, él había ungido a Saúl y le amaba. Llena tu cuerno de aceite y ve y te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto un rey. Ya Dios tenía visualizado quién podía serle fiel en esta situación y hacía falta ungirlo para rey. Y Samuel dijo, ¿cómo iré? Si Saúl lo llega a saber, me matará. Jehová le respondió, toma contigo una becerra de la vacada y ve a ofrecer sacrificio a Jehová. He venido. Y allí así Dios pudo hacer de que el siervo pudiera escapar de la gobernación real que había en Saúl. Porque ya Jehová se había apartado para ungir a David como rey sobre Israel. Y lo que estaba sobre de Saúl era la autoridad de la gobernación. Y sobre la gobernación de Israel estaban los príncipes malvados, que los conocemos, sabemos quiénes son. Y dice, llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me unirá al que yo te diga. Hay que hacer las cosas. Aquí nos damos cuenta de que hay que hacer las cosas tal como Él la dispone. ¿Por qué razón? Porque el enemigo va a contender. El espíritu va a contender y va a tratar de anular. El único que controla el espíritu de maldad es la presencia del Padre, del Divino. Este espíritu malvado que había en Saúl, obtenido, él lo obtuvo, él lo aceptó, él pactó con él de una manera muy inocente, como sucede en muchas cosas, al desobedecer. Había entrado en la dimensión de la desobediencia y esa atacó a la gobernación real de Israel para afligir el pueblo de Dios. Un género amalecita para destituir la vida. Bendito sea el Señor. Y en el 15 dice, alabado sea tu nombre, Señor. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de la vaca para sacrificarla a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Ahí le hace referencia al siervo del Señor, el profeta, y le dice, Jehová tu Dios, mira la condición de este rey, cuál era ya. La desobediencia había acabado con toda la ciencia y la sabiduría que había en este hombre de parte del Altísimo que había hecho maravillas en Israel. Dios le había dicho que no hiciera esto. Él dijo lo contrario, que destruyera todo tipo de género. ¿Por qué razón? Porque ahí estaba la descendencia, ahí estaba la maldad, ahí estaba la muerte. Y en el 22 dice, y Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y en los sacrificios como en la obediencia a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y es prestar atención a la grosura de los carneros. Aquí este hombre trajo muerte para su casa, para su familia y para Israel. A veces somos así. Cuando no obedecemos el amor de Dios, la corrección de Dios y no estamos
de acuerdo con la persona que nos está capacitando para obtener el reinado, para obtener la bendición, porque sabemos que vamos a recibir gloria de Jehová, vamos a tener el apoyo de Jehová, pero que el ministerio es de Él. Él es el que está haciendo su propósito a través de nosotros. Y nosotros le damos lugar al enemigo que contienda directamente con Dios y destituya la familia divina. Aquí podemos ver todo lo que sucedió en Israel. Este hombre comenzó a sufrir porque lo atacó un espíritu de locura. El espíritu de locura tenía que mantenerlo a él en esta situación para él poder estar haciendo en Israel todo lo que estaba haciendo. La condición de Israel fue terrible. Jehová se apartó de su pueblo. El profeta llegó a tener miedo, sintió dolor por el rey, pero sabía lo que había sucedido. Él estuvo airado, se airó con Saúl y pudo hacer juicio a través de Amalek, porque él no trajo solamente, él trajo también al rey amalecita. Bendito sea Dios. Cuando estudiamos esta relación nos damos cuenta de todas las cosas que hizo. Es un ataque tan grande como, dice, por el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es idolatría. Él trajo toda esta, y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Porque él permitió que penetraran todos estos tipos de género a la vida del pueblo santo. Sabemos que cuando vamos a ser ungidos, antes de la unción van a venir los ataques. Después de la unción van a venir los ataques. Que la referencia de dos reyes. Uno que está siendo ungido para ser rey y uno que está destituido, ungido para dejar de ser rey. Allí podemos ver lo que trae la unción. Cómo fue acercarse del profeta a la casa con temor, en sacrificio. ¿Cómo lo recibieron con temor? Porque lo primero que le dijeron, viene en paz. Porque la situación era bastante difícil en esos tiempos. Sabemos que Saúl no dejó de perseguir al reinado davídico. Oh, aleluya. Ay, bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Allí la unción se hacía a David. Él le presentó a sus hermanos. Cada persona que está delante de ti por un deseo, por un anhelo, por crecer, por llegar a ser rey, va a ser un ataque, va a ser una situación. Y entre los hermanos es bastante difícil, que hay que acondicionar el espíritu para que esa persona se levante y lo acepte. Dice que el primero que escogió era hermoso. Y los padres le presentaron a todo hasta que Dios le dijo, no, yo no miro el parecer, miro el corazón. No es. ¿Cuánto sucedió para que ese niño llegara hasta allí? Porque verdaderamente el siervo dijo, no voy a unir a nadie porque no es acepto a Jehová. Y ustedes no tienen otro. Sí, entonces fue que se acordaron del ungido. Así nos sucede a nosotros cuando estamos. A veces pensamos que estamos olvidados de Dios. El silencio de Dios nos aterra y nos da temor, pero Él está obrando.
nosotros no podemos dejar de pensar de que Él está obrando. A veces vemos la situación en nuestros hijos, la carga en nuestros familiares, en nuestros hermanos, y no nos damos cuenta de que Dios está obrando. Tenemos que seguir avanzando. ¿Qué le interesaba al enemigo? Llegar hasta el poderío de la gobernación real. Y estaba en manos de este hombre altivo. David ya había sido ungido, ya tenía la posesión, pero la gobernación real no dejaba que el siervo ungido se aproximara. Tú fuiste llamado para líder, para ministro, para pastor y estás teniendo dificultades muy serias y a veces le estás echando la culpa al rey antiguo, al rey que está ahí por la posición en que tú estás esperando o en lugar el apoyo para tú poder moverte y dimensionar es Dios. Tratando con tu corazón y con tu vida, porque los valores de David que salieron en todo ese tiempo le sirvió para todo su ministerio y para poder conservar la vida y el pacto eterno. Las misericordias dadas a David. Sabemos que de David desciende el Mesías, amado, pero David cayó en una situación más tan dura como la que pudo caer Saúl. Saúl fue por el orgullo y por la vanidad. Y David fue por las mujeres. Allí él pudo tener un encuentro con Amalek y decirle, en pecado fui formado del vientre de mi madre. De buen me el gozo de la salvación, tu espíritu noble me sustente. Todas esas cosas, sabemos la guerra que él vivió en esta situación. Pero la consecuencia de esta situación trajo cosas muy grandes, porque él sentó a alguien en el reinado. Muy peligroso. Bendito sea Dios. Allí este hombre sufrió por una confrontación, murió un hijo de Caleb porque era necio. Y él obtuvo a Abigail, su esposa. Las consecuencias fueron fatales porque Absalón era hijo de Abigail. Y por el pecado de este rey, que había sufrido durante 20 años la persecución, para poder llegar hasta Hebrón, monte de Dios, donde él fue ungido bajo la gobernación real, la coronación. ¿Cuántas cosas sucedieron? Venía con hijos, con mujeres. Su esposa se la habían quitado por un pacto que había hecho la gobernación que había en Israel, que mató a 40 sacerdotes. Y a veces por una decisión nuestra vemos lo que está sucediendo y no nos damos cuenta que le dimos lugar al diablo por no hacerlo. Porque la obra de Jehová la va a llevar él. Nosotros no podemos. Tenemos que tener una relación íntima, un espíritu de luz muy claro para no caer. Tenemos que vivir bajo el temor reverente para no caer en situaciones. Sabemos lo que vivió David, que allí se entretuvo, aún teniendo el apoyo de Samuel y de su pueblo. Dejó de ir a la batalla. Ahí pusieron a Uría cerca de su casa. ¿Entiendan?
Y él le hizo una invitación a Uri a casa. ¿Hasta dónde se comprometió este hombre? Porque sencillamente una mujer en una ventana apareció bañándose. De una manera muy, vamos a decir que inocente, ¿no? Bendito sea Dios. El 22 y 23 dice algo que hace referencia a lo que hizo Saúl. Fue no escuchar, no obedecer, caer en estado de juicio, como un idólatra, como un adivino. Esto trajo una consecuencia terrible. Aquí vemos lo que verdaderamente estamos. Saúl cae, es perseguido. Amalek acaba con él, la malecita. Y dice que este tipo de género, este tipo de hombre, este hombre Amalek, sale, es hijo de Timra, concubina de Saúl, y jefe entre los jefes de Edom. Eso es Amalecita. Viene a buscar la gobernación real del Señor para la destitución de la vida. No es solamente la economía como lo que muestra Betsabé. Y allí Salomón más adelante, que lo vamos a poner también. Edom está aquí, en este hombre. Entra el dominio oscuro a la gobernación real de Israel. Ya podemos entender, ¿no? Y aquí en el 24, número 24, porque el Señor va poniendo el dedo sobre la llaga. Antes de salir a la tierra, Él dijo, mira, bendito el que te bendigere. Y cuando nos damos cuenta, yo estoy de todo corazón hablando lo mejor que puedo de mi Señor y mostrándolo porque ellos están allá arriba, ya no hayan qué hacer ni qué inventar y están tratando de anular la grandeza de nuestro Padre Celestial. Y a lo que me respecta a mí no lo voy a permitir. Número 24:20 dice, en el nombre de Jesucristo, este era el que atacó el reino de Coabo, así entró cuando pecó. Por eso es que los ungidos tenemos que guardar tanto el respaldo del cielo. Es la unidad perfecta en el Espíritu Santo. 20:20. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek cabeza de naciones es, pero el fin perecerá para siempre. Si nos damos cuenta, ellos contrataron aquí a Balaam, pero entre la boca del profeta que habían pagado ellos, del adivino, habló Jehová. Y ahí está la palabra de juicio para Amalek. No era cualquiera. No era cualquiera. Era hijo de esta mujer, porque tenemos que ver la observancia, cuál era la descendencia secta en Israel. Bendito sea Dios. Estaba sufriendo gravemente la gobernación real. Y allí cuando llega a casa de David, había un motivo para hacer la transacción del reino que Jehová había puesto los ojos en David. David tenía lo que él necesitaba, un corazón conforme a él. Así lo hace con nosotros, amado. Bendito sea Dios.
Cuando Él es unido, Él sale disparado a hacer la obra del Señor, porque la fe de Dios en nosotros es dinámica. Él se mueve y Él tiene que ir hasta el terreno de los filisteos allí, de los israelitas, apoyar a sus hermanos, aquellos que estaban pretendiendo lo que Él quería. Y cuando Él llegó, lo primero que se dio cuenta fue el paladín de los filisteos, que estaba allí ofendiendo. Era el Dios mismo de Israel, a través de Él. Dijo, ¿cómo es que este va a estar defendiendo a su raza? Y nosotros somos el ejército del Dios viviente. Y entonces habló Jehová por David e hizo. Porque lo que sucedió allí cuando el paladín cayó fue por una piedra que fue depositada en la frente. Esto no fue casualidad, amado. Y allí David buscó su gloria, estuvo su esposa y tuvo la parte del reinado, ya estuvo sentado, ya su gobernación, su unción ya estaba tomando territorio. Porque todo tiene un tiempo y es despacio, porque ellos están ahí. Todavía estamos aquí tirando candela para todos los lados, que si los Anunnaki, que si los... Cuidado, tenemos que ser observadores. El campo de batalla era propicio para Dios demostrar su poder, para Dios destituir la arrogancia del rey, para avergonzar a sus enemigos. Eso sucede, amado, cuando nosotros estamos de fidelidad en fidelidad, de victoria en victoria con el Señor mano a mano. No hay espacio para la gloria de otro reino que no sea el reino eterno de nuestro Padre. Jehová llegó a la excelencia en ese momento allí delante de los filisteos. Y fue proclamado David con gloria. Porque dieron las mujeres más gloria a David que a su rey. Se encendió la ira de la gobernación real, la que estaba allí dirigiendo ya Israel. El poder de las tinieblas, Satanás y sus demonios allí en ese hombre. Y persiguieron por años. Si no hubiera sido por la fidelidad que este hombre tenía y la sabiduría y la integridad al Padre, hubiera perecido. Y Él pudo mostrarle del amor y la reverencia y la misericordia que son nuevas cada mañana, heredada de David, allí al siervo, al ungido de Jehová. Allí vemos cómo Él fue y llegó al monte de Hebrón. Hermón, y pudo ser ungido. Allí la descendencia de Caleb, que es el monte del testimonio, ungió al rey David. Automáticamente es destituido totalmente Saúl con su descendencia y llevado al templo de los dioses de sus enemigos, porque era quien le estaba él sirviendo. Pero ya Jehová tenía a su rey en su monte santo. Y David empezó a hacer y a luchar y a caminar, a llevar el arca a Jerusalén. Pero allí se entretuvo en plena batalla. Y a veces nos pasa así, no dormimos porque nos sentimos cansados, no estudiamos porque... Y el enemigo está acechando, porque no descansa. Y miró por una ventana y de una manera inocente, él y ella tan inocente, siendo la esposa de Uría y siendo la hija de Miel de Lodebar.
era tan inocente que dejó al rey ensimismado. Tanto fue el ruido que hicieron en el cielo que el primogénito de ella falleció. Jehová en su inmenso amor la respaldó y respaldó, porque Dios es un Dios bueno y un Dios de pacto, Dios de misericordia. Pero cuando nosotros vamos allá al viejo Google, como digo yo, nos damos cuenta de quién es ella y los pactos que había en ella y lo que estaba haciendo, destituyendo el poderío a los hijos de Dios para tener ella el reinado, y hoy lo vemos. Y hoy nacen ciudades hermosas y hay mucho oro y mucha riqueza, pero los pobres, los necesitados, ¿cómo estamos? Y ella está sentada sobre el mar. En ellas sabemos que es el mismo espíritu de Jezabel, es el mismo género, es el mismo demonio. Seducción cautivó al rey David y la hizo reina. Durante tantos años, aún el hecho de muerte le dijo, acuérdate que el reinado es de mío. Y el rey moribundo se levantó. A lo que sea. Porque uno de los hijos se aguantó de los tarros del altar porque el problema era serio. Él era rey todavía. Ella lo sabía. Ella hizo pacto. Y qué bueno, Salomón comenzó a reinar. Ahí vino la sabiduría, porque en esta descendencia de descendencia está Gamaliel y sabemos que Gamaliel se une hasta allí, este espíritu de sabiduría, porque sabemos lo sabios que son. Bendito Dios. Sabemos que por la unción del poder, la revelación de su palabra, él derrota, no digo yo al filisteo, a todo, porque nadie va a estorbar la gloria de Dios. Lo que pasa es que todo tiene un tiempo y un cairo. Vemos cómo Salomón recibió ascensos y gloria. Vemos cómo allí vino a visitarlo la reina de Saba y pudo exaltar. Vamos a 1 Samuel 11, que dice algo que me motiva aquí. 11. Y es muy importante. Miren cómo sucedió. Y acaeció que levantándose David de su lecho al caer la tarde, se paseaba por el terrado de la casa real cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahí vino seducción y acabó con el reinado. Oh, aleluya. Bendito sea Dios. Pero ese no era el problema. Se le habían preparado bien a David. ¿Sabían cuál era la parte flaca de David? Eran las mujeres. Porque allí vino la muerte del hijo de Caleb. Porque era tonto. Pero Abigail vino y parió a Absalón, el hermoso, que fue el que se levantó. Debido a esta situación se levantó la espada al reino y conocemos todo lo que sucedió. Pero esta mujer, Berseba, hija de los pactos de Lodebar, a través del primogénito, que no creo que fue el primogénito, creo que fue el segundo o el tercero de los hijos de ella con David, nació el Gededías, el amado de Jehová, y allí se reconoce porque allí mismo en Primera de Reyes
10 se habla sobre esto y vamos a ver qué dice aquí. 10, 9. Dice, bendito sea Dios, Jehová tu Dios, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto como rey para que gobierne con derecho y justicia. ¿De quién es la gloria? Este Jehová, no es de Salomón. Salomón sí tenía mucha inteligencia y mucha sabiduría porque estaba asesorado por ese espíritu de Gamaliel. Estudien, es muy bueno y hace muy bien el conocimiento, da sabiduría y temor de Jehová. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y muchas especias, piedras preciosas. Nunca vino tan grandes cantidades, especias como la que la reina de Saba dio al rey Salomón. Tanto Dios que le cobró también como le cobraban todas las reinas y las princesas que venían a él, al extremo que la condición de él fue terrible. Sabemos cuántas concubinas, cuántas esposas tuvo. Y como conocemos que el reinado de Salomón estuvo muchas riquezas y mucho lujo. Hoy siguen por ahí arriba con mucho lujo, con mucha riqueza y con todo ese desorden, ¿no? ¿Cuál fue la primera reina del rey Salomón? Aquí había un interés, ¿no?, de este reinado, apoyar pactos antiguos y hacer cosas tremendas, ¿no? Lo dice Primera de Reyes 3:1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, porque tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa y la casa de Jehová de los muros en alrededor de Jerusalén. Fue casado con la hija de Faraón, hasta el extremo en que sucedió lo que sucedió. Fue tanto el desorden, tanto la pena que sufrimos por Salomón, y nace de su muerte el reino dividido. Oh, aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Sabemos que a la muerte del rey Salomón viene a reinar Roboam, su hijo, y nace el reino del norte y del sur. Nace el reino dividido. Y hoy están hablando que si el Señor, de que si son malos, de que si es malo. Aquí los únicos que son malos son los perseguidores. Y los vemos ahí. Estas personas antiquísimas, no vamos a decirle momias, pero vamos a decirle que son bien antiguos, están ahí. Pacto sobre pacto y persiguiendo. Y no persiguiendo al rey David ni al rey Salomón. Es persiguiéndote a ti y persiguiendo a todos los siervos, porque el problema, sabemos que este espíritu es el mismo espíritu de Jezabel, que es la próxima predicación, porque voy a predicar sobre esto de nuevo. Porque el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatamos. Y las puertas del Hades no prevalecen ante la iglesia de Cristo, pero es a través de la palabra. Yo he predicado muchas veces de Goliat y mira, hoy prediqué del paladín que se le arrancó la cabeza. Bendito sea Dios. Entonces nos damos cuenta cómo a veces estamos desfalleciendo en medio de la batalla y en medio de la prueba, porque le estamos dando golpe al reino de las tinieblas. Y ella está ahí, sentada, donde le digan, donde esté, no sé, pero está. Es en nosotros no ser cobarde, porque dice, sé valiente
Pues Jehová tu Dios está contigo. Dice que la palabra es como el martillo que quebranta las piedras. No descanse y no tema y no desmaye, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vaya. El ministerio de Él y quien lo va a hacer es Él. Allí está el reino del norte y el reino del sur. ¿Cuánto sucedió? ¿Cuántos reyes buenos vinieron? Pero ella volvió a visitar, ya vino cara a cara como está hoy. Ya antes se pasaba la mano en la iglesia, ya es el enfoque directo. Jezabel vino directamente al reino, no vino como Betsabé, no vino como Jezabel. Atacar al rey directamente y se sentó en el reinado y estuvo bajo el reino dividido muchos años. Aleluya. ¿Cuántas veces la hemos tirado por el balcón y hay que seguirla tirando? Porque las puertas del Hades no van a prevalecer y ella tiene que correrse hasta el día del juicio total. Pero mientras tanto, amado, cuidado, cuide su corona. Como único podemos hacer, el Evangelio es de la mano del Señor, porque es obra del Señor. Padre, gracias te doy por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por hablar un poquito de la unción, porque estamos al tomar una posición y hemos visto todo lo que el enemigo hace para tratar de anular y de detener la unción gubernamental en nuestras vidas. Hay un gobierno en nuestras vidas, pero hay un gobierno en la humanidad a través de ti. Y tenemos que tener una visión, Señor, justa conforme a tu palabra. Gracias por la palabra dada, por el conocimiento de ella y por el resultado que ella nos va a dar. Porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino es contra principados, contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Y nosotros nos alegraremos y nos gozaremos en ti, porque ya tú lo hiciste. Sencillamente tenemos que materializarlo nosotros en nuestras vidas. Gracias por tu amor. Ahora te ruego que la sangre de Jesucristo, que el apoyo de tu Espíritu Santo esté en medio de la casa de tus hijos. Allí, en cada líder, en cada ministro, en cada estudiante de la palabra, Señor, esté tu amor y tu cuidado. Porque son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Sabemos que tus ángeles atalayan tu tierra, la tierra de Israel. Somos la Israel celestial. En el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, tu gracia, tu amor, tu misericordia. Bendecimos el plan perfecto que hiciste, Señor. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor. Danos fuerza. Levántanos una dimensión más, Padre. Danos más poder para seguir, aleluya, destituyendo y golpeando el reino de las tinieblas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Bendice a mi hijo, dale paz y salud. Quita toda dolencia, toda molestia, Padre. Bendice a mis nietos, mi Dios. Bendice a los hijos de tus hijos, Padre. Ministra desde lo alto, Señor. Poder, sabiduría, unción de sanidad y liberación. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Sana todo corazón quebrantado, todo dolor, toda angustia, toda enfermedad, porque por tu llaga fuimos nosotros sanados. En el nombre de Jesucristo. Y danos la palabra, Señor. Danos la palabra para caminar en medio de este mundo y en medio del nivel profético que nos toca vivir. Ayúdanos a serte fiel para que seas tú el vencedor. En el nombre de Jesucristo. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Te pedimos esto en el nombre de Jesús.
Amén.